Bendiciones, amados hermanos y amigos que están pendientes del programa. Quiero saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, decirles que esta es una mañana muy especial, día lunes, un día laboral. Espero que los que se van a desplazar o ya se desplazaron a sus trabajos, pues que Dios les guarde, y los que están en casita, pues de igual manera, pues hoy tenemos acceso a la transmisión en varios medios y eso es una bendición. Vamos a orar para entrar en detalle en lo que Dios ha puesto en mi corazón, compartir hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día que nos das, un día laboral donde podemos estar seguros que tú nos vas a guardar en este día. Bendice a los que están ya trabajando, a los que se desplazan, a los que descansan. De igual manera, bendice, papito, a cada persona que tiene acceso al programa. Padre, en el nombre de Jesús, te pido la gracia para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, compartir con la audiencia hoy. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, el versículo que le quiero leer es Marcos 16:15. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué hoy en día hay muchos creyentes que dicen que no pueden predicar el evangelio, no pueden evangelizar, no pueden hablarle a otros del evangelio? En mi caso me he encontrado con muchos creyentes que me dicen eso, y a veces se entristece mi corazón cuando escucho eso. Pues algunos dicen: sabe, yo no tengo palabras, no hallo la forma cómo hablarle a otros del evangelio. Y yo quiero decirle hoy, amado oyente, si usted es creyente y usted no está evangelizando, no está hablándole a otras personas, a las que viven sin fe y sin esperanza, si usted no les está hablando del amor de Cristo, de ese amor que se manifestó a su favor, yo le voy a dar la clave cómo hacer posible esa labor que se nos ha encomendado. Y la mejor forma de predicar el evangelio es contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que tiene que hacer usted. Dígale a las personas que tiene a su alrededor lo que el cambio que Dios ha hecho desde el día en que usted tomó la decisión de venir a Cristo. Eso lo puede hacer usted. Ahora, lo que sucede es que algunos están haciéndolo de la diferente manera, de una manera errónea, porque en Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es otra comisión, porque aquí es ya enseñarle a los creyentes a que se conviertan en discípulos del Señor. Esto no es para enseñarle a ser discípulo a una persona, no es para un inconverso. Esto es para creyentes que de alguna manera han aceptado a Jesús como su Salvador, pero solo hasta ahí han llegado y no se han bautizado, no han tomado en serio en que deben de guardarse para que el Señor esté con ellos todos los días de su vida. Por ejemplo, en mis viajes misioneros me encuentro en lugares donde no hay creyentes, y allí les predico el evangelio, les anuncio las buenas nuevas. Y voy a otros lugares donde allí lo que hay es creyentes ya, pero que de alguna manera no se han bautizado, y a ellos yo les enseño que es necesario bautizarse para poder tener los beneficios como hijo de Dios obediente al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde ya se les enseña a que se conviertan en discípulos, y hay que bautizarlos y hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, para que tengamos la promesa
del Espíritu Santo. Entonces, evangelizar es una cosa y enseñar es otra. Aquí ya es una enseñanza que se le tiene que dar. Entonces usted, en primera instancia, lo que tiene que hacer es como una persona que está llamada a anunciar el mensaje de salvación. Usted tiene que contarle a las personas qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Los que nos conocen pues ya han visto si es que verdaderamente Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Si no han visto nada, pues es que todavía posiblemente no lo hemos hecho de corazón. La conversión no ha sido, es decir, no ha habido conversión. Solamente confesamos, pero no hubo conversión, porque cuando dice el apóstol Pablo, así que arrepentidos y convertidos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, esto significa que una persona que acepta a Jesús como su Salvador de verdad, viene ese tiempo de refrigerio y lo primero que quiere usted es anunciarle a otros lo que Dios ha hecho en su vida, o quiere siempre estar conectado con Dios. Por ejemplo, vemos en Marcos 16:15, en Marcos 5:19, donde Jesús le dice a aquel hombre que fue liberado, aquel gadareno, usted lo recuerda, que dice la palabra que cuando Jesús liberó a este gadareno quería seguir a Jesús. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, por ejemplo, yo cuando me encuentro con personas que verdaderamente no son creyentes, yo les cuento que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios transforma la vida del hombre, que Dios sana, que Dios restaura. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado en mi vida. Y este es un testimonio real, no es porque me lo han contado. Pero ¿sabe qué? Hoy en día muchas personas piensan que para predicar necesitan estudiar mucho, hablar como un gran predicador o conocer todas las respuestas de la Biblia. Sin embargo, Jesús nos enseñó que una de las maneras más poderosas de anunciar el Evangelio es contar nuestro propio testimonio. Y eso usted lo puede hacer, estimado hermano. Si usted no lo está haciendo, usted tiene que comenzar a contar su testimonio, decirle a la gente, yo antes estaba ciego, ahora puedo ver, ahora entiendo lo que la Biblia dice. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestro testimonio es la evidencia viva del poder de Dios. Entonces, eso, ¿cómo que no lo va a poder hacer usted? Usted lo puede hacer, contarle a otras personas, a sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años yo estuve en un trabajo donde pues cuando llegué no estaba bien con Dios, pero cuando yo me restauré, bueno, yo les he contado que en mi caso es un poco diferente porque yo nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, pero ya cuando estaba joven me desvié un tiempo, viví como el hijo pródigo. Les cuento esto porque hay que ver que cómo es la situación en su caso. Si usted es un creyente de los que nunca, después de haber creído en Cristo, nunca ha fallado, usted se ha mantenido, gloria a Dios, y qué bueno. Pero qué lamentable es que aún así usted no hable del amor de Dios. Entonces, o del testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida para que otros sean alcanzados. Entonces, en mi caso, cuando yo llegué a un trabajo aquí en los Estados Unidos, les he contado que yo venía desconectado de Dios, en pecado, en otras palabras, pero anhelaba restaurarme porque tenía siempre la bendición de que mamá me escribía junto con mi esposa y me decían que tenía que buscar de Dios, y total que llegó el momento donde me reconcilié con el Señor, sentí el perdón de pecados de una manera muy especial, y desde ese tiempo cambió totalmente mi vida. Y los compañeros de trabajo, que aún me los encuentro por ahí después de más de 20 y pico de años, y me dice, ¿todavía seguís con esa pasión de anunciar el Evangelio? Porque me convertí en un mensajero de Dios. Y claro, ya después el Señor me reclutó para estudiar, para poder ya ser un servidor, ya un ministro del Evangelio. Entonces, lo que yo le quiero contar es que para mí no es difícil decirle a otros que vengan a Cristo, porque he visto el cambio
que Dios ha hecho en mi vida. Y se entristece mi corazón cuando veo personas que dicen ser creyentes diciendo que no pueden hablar, que no pueden evangelizar. ¿Cómo que no va a poder? Si usted ha recibido cambios de parte de Dios en su vida, usted le puede contar a otros. Jesús nos envía a contar lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Así como le dijo a ese hombre. El hombre gadareno quería seguir a Jesús porque es lo natural cuando uno viene a Cristo, quiere seguir a Jesús. Pero el Señor le dijo, o es decir, le dio otra comisión que se fuera a anunciarle los de él. Entonces los primeros que se tiene que evangelizar usted son los suyos, los cercanos, los que están a su alrededor de su familia, que vean lo que Dios ha hecho en usted. Cuénteles cómo Dios ha tenido misericordia de usted, a menos que no haya hecho nada. Aquí vemos que Jesús no le pidió preparar un sermón a ese, ¿cómo se llama? A ese gadareno. No le pidió asistir a un seminario, le pidió contar lo que había vivido en su propia vida. Entonces, cuando hablamos de nuestra experiencia con Cristo, hablamos con autoridad. ¿Por qué? Porque sabemos que somos testigos del poder de Dios. Así que, amado oyente, cada creyente tiene una historia que contar, tiene un testimonio que contar de dónde nos sacó Dios. ¿Cómo no que no lo va a poder hacer usted? Claro que sí usted lo puede hacer. ¿Cómo hemos sido transformados? ¿Cómo Dios ha transformado nuestra vida? ¿Cómo respondió, por ejemplo, una oración? ¿Cómo le dio paz y esperanza? Es decir, con este mensaje que le estoy dando yo, lo estoy discipulando. Aquí no estoy evangelizando, aquí yo estoy haciendo discípulos con lo que le estoy enseñando, si es que usted todavía no está ejerciendo lo que le estoy enseñando hoy. Si ya lo está ejerciendo, pues usted ya es un discípulo del Señor. Entonces yo le estoy enseñando que usted tiene que convertirse en un discípulo del Señor, si es que no lo está haciendo. Porque personas que dicen eso, a mí me consta, ya son bautizados y no están obedeciendo lo que el Señor ha mandado, que es ir y anunciar el evangelio. Entonces es importante que el testimonio que nosotros demos sea verdadero, que no le querramos meter el evangelio, porque ese es el caso que yo he visto, predicadores también, o personas que no son predicadores, pero que evangelizan, pero con mal testimonio, queriéndole meter el evangelio a otras personas, y ellos no manifiestan de que el evangelio ha hecho cambio en su vida. Y eso no es así. Cuando el testimonio de un creyente es verdadero, que Dios ha cambiado su vida, ese testimonio abre el corazón de otras personas. ¿Por qué? Porque va con certeza, va con seguridad, va con evidencia de que verdaderamente Dios es real. Por ejemplo, si vemos el relato de la samaritana, usted lo puede ver ¿dónde? En Juan capítulo 4, verso 28, 30 y 39. Ahí usted puede ver cuando la mujer samaritana fue a la ciudad, a los samaritanos. ¿Y qué les dijo? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. Entonces, ¿qué sucedió? Ese mensaje permitió que muchos creyeran, primero por el testimonio de ella. Después, su conocimiento de esta mujer era poco, pero su experiencia fue tan grande que convenció a los samaritanos y vinieron a ver. ¿Y qué dicen después los samaritanos? Ahora ya no creemos por lo que tú dices. Ahora creemos porque verdaderamente nosotros lo hemos visto, hemos creído y hemos oído. Entonces, después usted va a decir, ya no creo por lo que el hermano Moisés me está diciendo, me está enseñando. Ahora creo porque verdaderamente ya tengo una relación con Dios. Ahora ya he visto cómo las personas vienen a Cristo. Yo les he compartido que yo he tenido la gran bendición de ganar almas para Cristo de una manera muy especial. Recuerdo en un viaje misionero a Carolina, por ejemplo, me llevaron donde estaba una campaña evangelística. Yo no había sido invitado a predicar, a mí me llevaron a conocer el lugar. Pero el pastor, en ese tiempo estaba el pastor Edilson Juárez y me dio el privilegio de que saludara a los hermanos que estaban ahí y me dio el privilegio de que compartiera un poquito. Yo recuerdo que
pues yo no iba preparado para predicar en el sentido de que como invitado, pero al darme la oportunidad, yo les hablé del amor de Cristo y aceptó un matrimonio, recuerdo, en esa oportunidad. Entonces yo aprovecho las oportunidades de hacer el llamado a la gente a venir a Cristo con la convicción de que si estas personas reciben a Jesús, se va a efectuar un cambio. Así como yo lo he experimentado, lo van a experimentar ellos y mucho más, porque dependiendo a la búsqueda que uno tiene, así Dios lo va a usar. En otro viaje misionero en Honduras, recuerdo que yo iba por un lugar con uno de mis hermanos que es pastor y había venido con sus hijos a visitarnos, y ellos viven en una zona muy caliente que es en una isla, y cuando vinieron a La Esperanza estaba muy frío. Entonces él le pegó fiebre a uno de los muchachos y andábamos en la obra. Entonces recuerdo que pasamos por un lugar donde está un centro de salud y ahí está un doctor que lo conocí en una campaña evangelística. Conocí a un doctor que es cristiano y estaba en ese día que yo pasé por ese lugar con mi hermano, mi esposa, iban muchas personas. Entonces recuerdo que salió un hombre de la clínica y me dijo: mire que el doctor me envía por donde usted. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo que automáticamente lo primero que le dije: de verdad, pues cuénteme cómo está su relación con Dios, y empecé a hablarle de Dios. Eso es lo que yo hago, aprovecho las oportunidades. Y me dijo: mire que yo no estoy muy bien porque pues me está aconteciendo algo. Yo estuve en Estados Unidos, me dice el muchacho, y allá me operaron de un tumor en el cerebro y me curé. Pero últimamente me está volviendo, y eso es lo que vengo yo aquí ante el médico, que me recete unas pastillas para el dolor de cabeza y todo eso. Entonces, y él me manda para donde usted. Le digo: lo que pasa es que yo soy un mensajero de Dios, oro por los enfermos, se sanan, pero los que no son creyentes les hablo del amor de Cristo. Me dijo: yo no soy creyente, no soy cristiano, pero siento necesidad de Dios. Total que oramos por ese hombre y aceptó al Señor, y a los 15 días lo fuimos a visitar, y su madre nos salió muy molesta porque dijo que ella tenía su religión y que no, pues el evangelio ella no creía mucho. Y total, le dije yo: mire, yo soy un mensajero, y su hijo me invitó a venir a su casa porque yo le di el mensaje de salvación y oré por él. Total que regresé a esos 15 días a decirle al muchacho que se asegurara de su salvación, que se bautizara y se preparara, porque uno nunca sabe cuándo se puede morir. Ahí yo ya estaba haciendo un discípulo, enseñándole que el Señor mandó a que nos bauticemos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor enseñó. ¿Y sabe qué? Yo me vine para los Estados Unidos, y cuando a los meses de estar aquí me llama mi esposa, me dice: ¿sabe qué? Aquel muchacho que usted evangelizó allá y aceptó al Señor, y usted le fue a decir que se bautizara y todo, acaba de morir. Y cuando me entero, era un hombre de renombre en el lugar, un hombre de mucho dinero, de mucha fama, porque era un profesional y era un atleta, un deportista, atleta internacional. Entonces, ¿qué le parece si yo no le hubiera hablado del amor de Dios? Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes, amados oyentes, si son creyentes, háblenle a las personas que tienen a su alrededor que hay que aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y a los que ya han aceptado, que se ordenen, que se bauticen, que guarden las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, una persona transformada lucha por alcanzar a otras personas. Eso es lo que Dios usa. Dios no usa a una persona que no tiene evidencia de que pues es creyente. Dios usa personas que han sido transformadas para alcanzar a otras. Entonces, las personas pueden discutir una doctrina. Usted sabe que de eso hay mucho. Hay gente que discute y están peleando por lo que ellos creen. Pero es difícil discutir una vida transformada por Cristo. Entonces, tenemos que saber también que nuestro testimonio, amado oyente, es exclusivamente para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Porque Dios es el que ha hecho el cambio en nuestra vida.
y por eso no debemos, ya solo porque somos usados de parte de Dios o porque tenemos la habilidad, la facilidad de hablarles a otros del amor de Cristo, no tenemos que creernos. Todo esto es para la gloria del Señor. Veamos lo que dice el Salmo 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. El propósito del testimonio no es exaltar al hombre, no es exaltarme a mí como mensajero, sino exaltar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber. Cuando contamos lo que Él hizo, ¿qué sucede? La fe de otros crece. Los desanimados cobran esperanza. Los incrédulos ven que Dios sigue obrando. Entonces vienen. Por ejemplo, me encontré el sábado a un muchacho de Costa Rica, andaba evangelizando. Y yo le dije, usted anda haciendo lo que a mí me gusta. Y empezamos a conversar. Entonces la fe de él se incrementó cuando yo le empecé a contar los testimonios de las experiencias que yo he vivido. Por ejemplo, ahí donde él estaba evangelizando, le dije yo, mire, hace muchos años, aquí donde usted está evangelizando, yo evangelicé a un hombre que venía engusanado de vivir 5 años en la montaña. La familia ya le había hecho el novenario, que se había muerto, un hijo lo había entregado a la muerte, habían avisado a su familia que el papá se había muerto aquí en Estados Unidos, que se olvidaran de él, y él estaba vivo. Cuando yo lo encontré, le hablé del amor de Dios y empecé a orar por él, aceptó al Señor, le llamé a su hijo, que su papá estaba vivo, me dijo, yo no quiero saber nada de ese viejo. Y fue tremendo porque Dios lo restauró y ahora es un hombre de bien, un hombre en la sociedad impresionante. Si usted lo ve, quién es. Alguien que estaba ya le digo, le habían hecho el novenario ya y Dios lo restauró. Entonces, la fe de otros, ¿verdad? Crece cuando le contamos lo que Dios ha hecho en nosotros y cuando Dios nos está usando para hacer de bendición. Así es que, amado oyente, Dios no está buscando personas perfectas, sino testigos fieles, que hayamos experimentado el amor, que hayamos experimentado los cambios en su vida. Quizá todos podamos predicar o no todos podamos predicar desde un púlpito, pero todos podemos contar cómo Cristo cambió nuestra vida. Dios me ha dado el privilegio de predicar en el púlpito, predicar en la calle, predicar en los buses, predicar a donde sea. Usted no está esperando un púlpito para predicar, porque ese es otro caso, que hay muchas personas que me dicen, lo que pasa es que no me han dado púlpito. Le digo, ¿y quién quiere? Otras personas quieren ir a las misiones, quieren ir a otros países a predicar, y alrededor de la casa, alrededor de la iglesia o en su misma casa, tiene gente que no conoce. Predíqueles ahí. Y si tienen miedo, a lo mejor es porque Dios no ha hecho cambio en su vida. Entonces, nunca debemos menospreciar el testimonio. Nunca debe de menospreciar su testimonio. Lo que Dios hizo con usted puede ser el milagro que otra persona necesita escuchar para acercarse a Jesús. Esto es bien importante que usted lo tome en cuenta. ¿Habrá alguna persona que hoy está oyendo que quiera de ahora en adelante echar a andar la fe y empezar a decirle a otros qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Cuéntele a otros. Dígale, yo antes no creía. Yo estaba viendo el testimonio de un hombre que él es mexicano, un predicador mexicano, y la gente se sorprende. Le dicen, ¿cómo es posible que tú seas un evangélico, un creyente, siendo de un país donde el catolicismo es la religión que predomina? Entonces él empieza a contar que dice que toda la familia de él, desde todos sus ancestros, pues han pertenecido a la tradición, y dice que el papá se enfermó y llegó a visitar a todas las iglesias católicas, llegó a todos los lugares a buscar sanidad, iba a los brujos, a los hechiceros, hizo
hasta lo más que pudo para buscar sanidad. Y dice que tenían familiares, sacerdotes, monjas, de todo. Y el papá de este predicador dice que odiaba a los creyentes, a los evangélicos, odiaba, pero había una hermana de este hombre que se había convertido al evangelio. Y esta mujer era odiada por toda la familia, porque era la única. Pero alguien le dijo, ¿por qué no vas donde tu hermana que ore para que Dios te sane? Entonces, y este hombre, cuando había gastado todos sus recursos, acudió a su hermana creyente para visitarla. Y cuando la hermana oró, pues el hombre pues fue sanado, fue liberado y se convirtió al evangelio. Ahora toda la familia a partir de ese hombre se convirtieron al evangelio, porque hubo un cambio en una hermana de él que le dio el mensaje con el poder del Espíritu Santo para sanidad, para la liberación. Entonces, el evangelio se necesita de esa manera ser predicado con demostración de poder, que las otras personas sepan que verdaderamente Dios sana, que Dios restaura. Entonces, si yo le hago una pregunta a usted hoy, ¿qué Dios ha hecho en su vida? ¿Ha contado usted lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Habrá alguien que quisiera hoy decir, bueno, este es un día lunes, yo voy a comenzar de ahora en adelante a más de alguna persona a hablarle del amor de Dios? Y testificar no es empezar a decirle a la gente, mire que yo era aquí, yo era allá, que no sé qué, que aquí, que allá. Dios le va a dar la gracia para decirle a las personas, ¿sabe qué, amigo? Si usted ve a una persona que va corriendo para donde el médico llorando, o gente que no tiene dinero para comprar la medicina y no hayan que hacer, decirle, ¿sabe qué? Dios sana. Él llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo no le va a poder decir eso usted a alguien? ¿Sabe qué? Yo conozco un Dios que contesta cuando le pedimos. Si usted ve a una persona que le va mal en el negocio, dígale, busque primeramente a Dios y su reino, y las bendiciones le van a llegar. ¿Y cómo es eso? Pues empiece, Dios le va a ir dando la gracia para hablarle a alguien del amor de Dios. Entonces yo creo que es bien importante enseñarle a la gente, pero si verdaderamente hemos experimentado ese cambio nosotros. Por eso yo siempre le digo a los creyentes, capacítese. Dígale al Señor que usted quiere ser realidad. Los que me han visto en redes sociales, les he mostrado un cuadro que hay aquí en la iglesia, en un cuartito de oración que yo tengo consagrado exclusivamente para orar. Y ahí está ese rótulo donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es Hechos 1:8. Ser testigo es del poder de Dios. Es decirle a las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es solo con palabras, sino con una vida transformada y un testimonio que glorifique al Señor. Entonces, dígale a las personas con su testimonio. Mientras he estado preparando esto, me estaba acordando de aquel corito que dice, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Por los milagros que Él ha hecho en mí. Ese canto transmite una verdad bíblica, pero poderosa, poderosa. El creyente se convierte en un testigo del poder de Dios. No habla solo de milagros físicos, sino de la transformación que Dios ha hecho en la vida de una persona. Ya terminando casi. Entonces, el mejor testigo es el que ha experimentado la obra de Dios en su propia vida. Y si usted lo ha experimentado, háblele, amado oyente, a otros. Cuando una persona dice, yo soy testigo del poder de Dios, está afirmando que no habla de lo que otros le cuentan, sino de lo que ha experimentado personalmente en su propia vida. Un testigo no inventa, un testigo no cuenta historias, amado oyente. Un testigo cuenta lo que vio, lo que oyó y lo que ha experimentado. Por eso cuando compartimos como
cristianos, debemos de saber que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida y de esa manera estamos predicando un evangelio vivo que puede tocar el corazón de aquellos que necesitan, de aquellos que nos escuchan. Así es que yo quiero terminar orando diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio, bendice a la audiencia y dale la capacidad a los creyentes de anunciar este santo evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.